Dios les bendiga, nos gozamos en gran manera de que nuevamente estamos aquí junto a ustedes que nos están acompañando en esta serie que promete de verdad que nos va a ministrar mucho. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de un corazón sincero y de la importancia de que nosotros podamos ser sinceros con nosotros mismos, con Dios y con las personas que nos rodean. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a estar hablando acerca de un corazón perdonador. Y vamos a estar leyendo, vamos a estar hablando bajo la base bíblica de Mateo capítulo 6, versículo 12. En el nombre del Señor dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el Señor añada bendición a su palabra y hoy vamos a estar viendo ciertos puntos acerca de lo que es un corazón perdonador y hoy nos acompaña nuestra querida Tara Esther de Moya. Bendiciones para todos. Su hermana Ángela que estaba de vacaciones. Bye, sí, pero volví otra vez. Fueron cortitas. Y Stephanie. Dios le bendiga. Para mí es un placer siempre compartir con ustedes. Así es, de verdad que nos sentimos muy contentas de estar aquí nueva vez. Sí. Bueno, y cuando, como estamos hablando, dijimos que vamos a estar tratando acerca del corazón perdonador. Y cuando escuchamos esa palabra, perdonar, ¿qué podemos nosotros entender por esa palabra? Bueno, la acción de perdonar es la decisión intencional de dejar atrás una ofensa. En la palabra de Dios encontramos 4 términos en hebreo sobre el perdón. Uno de ellos que podemos encontrar es nasá, que significa quitar la culpa. Es lo que vemos en Génesis capítulo 50, versículo 14, donde los hermanos de José se acercan a José para decirle que su padre le había pedido que les perdonara. Pero también encontramos el otro término que es capar, que significa cubrir o espiar. En Jeremías 18:23 encontramos un claro ejemplo y de hecho en muchos textos de la Escritura donde vemos que se habla de lo que es espiar, que es quitar esa culpa que lleva una persona ofendida o que ofende. La tercera que encontramos es salash, que es el perdón que da solo Dios. Eso es lo que vemos en Salmos capítulo 103, donde la Biblia habla que Él nos ha perdonado de todas nuestras iniquidades. Y por último, en el Nuevo Testamento encontramos el verbo charizomai, que es el perdón que Dios da y que le otorgamos a otro. O sea, es cuando Dios nos perdona, pero también nosotros podemos perdonar a otros, lo que vemos en el capítulo que acabamos de leer de Mateo capítulo 6, texto 12. Perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así es decir, que cuando nosotros, que tantas veces le pedimos perdón al Señor, de tantas veces que le fallamos, y muchas veces cuando nos hacen algo, nosotros no nos sentimos en esa disposición de perdonar las tantas veces que el Señor a nosotros nos ha perdonado. Así es. No, y que perdón es una renuncia. O sea, yo me puedo vengar de ti, pero yo no lo voy a hacer. Entonces yo en ese derecho yo lo tomo para no vengarme de algo o de alguien que hizo algo contra nosotros. Entonces eso es perdonar. Cuando yo no tomo por la justicia lo que me corresponde, porque es porque alguien me hizo algún agravio. Entonces el perdón viene siendo una renuncia de cada uno de nosotros. Y entonces ¿por qué nosotros ahí podríamos entender por qué Dios a nosotros nos exige que también nosotros debemos perdonar? Sí, porque es que la palabra dice que si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a perdonar a nosotros. Es como una cadena. Todos, esto es un eslabón, entonces la cadena se une, porque si yo no te perdono, tú no perdonas. O sea, muchas personas hacen ofensa y no entienden esa capacidad del perdón, porque hay gente que se molestan si tú decides perdonar. Sí. Pero ¿y por qué lo perdonaste? Es tanto daño que te hicieron. Y vemos, si nos vamos a hablar del perdón, infinitos de testimonios de personas que sí renuncian, personas que dicen yo no te voy a hacer nada, porque también recordar que perdonar no es olvidar lo que tú me hiciste. Y muchas veces cuando tú perdonas, tampoco los hechos o las situaciones que se den pueden ser que las cosas no vuelvan a ser igual. Sí. O sea, hay un lazo o algo se rompe. Pero eso es perdonar. Y Dios nos exige a nosotros que debemos perdonar, porque si no, entonces el Padre
no nos va a perdonar a nosotros, porque Él, y lo vemos también si vamos a Mateo 5, Mateo 18, del 22 al 35, como Jesús narra una parábola de aquel hombre, el siervo que fue a donde reclamar al rey, y le dijo, o sea, el rey le perdonó la deuda porque era una gran cantidad, eran millones de dinero, digamos, con lo ínfimo que le debía al otro, y no lo quiso perdonar. Pero él rogó, Señor, perdóname porque yo no tengo. Y cuando llegó su señor, los siervos le dijeron lo que había pasado. Él dijo, siervo negligente y malo, o sea, yo te perdoné la deuda. Que era más grande. ¿Por qué no pudiste perdonar Y así somos nosotros. Eso nos representa a nosotros como hijos y como padres. Dios a nosotros nos perdona todas las cosas. Lo que pasa ¿Por qué es tan difícil perdonar nosotros a otros? Las cosas pequeñas, porque nosotros lo vemos como cantidad de dinero, pero puede ser las ofensas o algo mínimo que alguien me hizo. Es por la mezquindad. Tal vez un ejemplo, tú me miraste mal, o tú me hablaste mal, me dijiste una palabra que no me gustó. Ay, me sentí mal contigo, no me sentí bien, y ya te tengo atrabancada aquí que no te puedo tragar. Pero, ¿y esas personas que han sido dañadas de una forma tan fuerte? Un ejemplo, mujeres que han sido violadas, niños que han sido maltratados por sus padres porque no han esperado. O sea, cosas fuertes. Un padre que le mataron su hijo. Sí. O sea, es difícil. Ahí cuando tú lo piensas, es difícil tú decir, yo voy a perdonar a esa persona que destruyó mi vida, que tanto daño me hizo. Entonces, ¿por qué es tan difícil? Lo que pasa es, Katy, que el perdón es paulatino. Y si tú no sanas, tú no puedes perdonar. Entonces, hay una antesala que va antes del hecho de tu perdonar. O sea, yo no voy a perdonar porque simplemente te voy a perdonar. No, hay un proceso que se debe de agotar. Y ese proceso que se debe de agotar es el de la sanidad. Ahí es que vemos una diferencia entre el perdón que Dios nos otorga y el perdón que nosotros le damos a otros. Deberíamos de otorgar un perdón como Dios nos los da. Pero la realidad es que no. Dios es justo, Dios es santo, pero el ser humano no. Entonces Dios, cuando dice que nos perdona, borra completamente, totalmente la ofensa que nosotros hicimos. Sin embargo, nosotros no. Es como decía Ángela, nosotros perdonamos, pero no olvidamos. Dios no, Dios perdona y olvida. Y lo echa a lo más profundo del mar. Entonces, Él, como está exigiendo ese perdón, tiene que ponerse como ejemplo. Por eso Él dice, tú debes de perdonar, porque yo te he perdonado. Entonces es como el parámetro de perdón que nos exige Dios a través de las Escrituras. Lo que pasa es que cuando otra persona hace la falta, nosotros ahí lo vemos de afuera. Pero cuando somos nosotros que la hacemos, no, espérate, ahora hay que pensarlo, ahora hay que calcular, ahora hay que analizar, porque ahora me está pasando a mí. No es lo mismo, ahora entiendo la situación del otro, pero el Señor nos lo pone de la mejor manera. Y es que el Señor, de alguna manera, nos trae a memoria todo lo que nosotros hemos. Yo en una ocasión me sentí muy dañada por alguien que no esperaba. Y yo creo que con lo que camino a la iglesia, el Señor me traía a la mente cuánto yo a ti te he perdonado. Yo a ti te he perdonado mucho, Katy. ¿Y por qué tú no puedes perdonar? A mí me costó también, por contar un testimonio, perdonar. Y lloraba porque es que yo me sentía tan mal, me sentía deprimida, me sentía incómoda. Y aún sabiendo que yo no era la persona que había fallado, pero yo tenía el conocimiento de que la persona quizás no se me iba a acercar a pedirme perdón. Pero aún así yo estaba siendo afectada espiritualmente y emocionalmente. Entonces yo tomé la decisión de ir a su casa y pedirle perdón. Y oye, y ese perdón me costó tanto que yo tuve como que empujarme yo misma. Y cuando yo le pedía perdón a la persona, se me engrifaban los pelos. O sea, que yo me estaba majando. Y yo me digo, porque es que yo sabía que yo no había hecho nada. Y para confirmar de que no era yo la persona que había fallado, la persona me dijo, sí, yo sé que yo he hecho cosas y he habituaciones. Y yo dije, bueno, ya yo cumplí mi parte. Y seguí orando para que Dios restaurara la relación. Así es. Es que perdonar es a nosotros que nos hace bien. Así es. Cuando tú perdonas, tú sanas. Porque el perdón es algo que tú llevas un rencor.
es una La amargura, falta de perdón. es algo que no te deja vivir. Y la gente tiene una idea, tú no ves gente que dice, yo no te voy a perdonar, entonces cuando tú lo ves, tú ves el resentimiento en ellas. Quizá esa persona lo que te hizo, ya hace años que lo Sí. olvidó, pero como fue a ti que te dolió, tú recuerdas esos igualitos. Pero esa persona que te hizo daño, ya olvidó eso. Se olvidó, ya ni se Así es. acuerda. Ya. Y de hecho, el perdón implica tú renunciar al resentimiento y a la ira. Ujú. Sí. Por eso cuando leíamos en la definición ahorita, decía que es una decisión. Primero tú tienes que decidirlo. Y para eso van a llegar muchos momentos donde tú te vas a tener que encontrar contigo mismo, hacer una introspección y todo es un análisis. Y luego de esa decisión que tú vas a tomar, entonces tienes que ser intencional Sí. en dejar esa ofensa atrás. Por lo mismo que ustedes decían, al final los más beneficiados somos nosotros. Y por eso es que un ejemplo, hay personas que dicen que el perdonar se ve como una debilidad, porque Ujú. se ve como una debilidad. Porque hay que humillarse. Porque hay comillas. Pero es que nos vemos débiles. Porque uno como que está cediendo, cuando uno Está perdona, sensible. uno está Y dándole- debe ser frágil. Lo que cediendo. pasa, mira, yo creo que en primer lugar la persona de que, bueno, si yo le pido perdón y voy a mostrarle mi debilidad a esa persona, me voy a humillar. quizá me voy a humillar, quizá estoy permitiendo de que esa persona me haga lo mismo otra vez. Pero ahí nosotros debemos de tener claro que el hecho que tú perdones no quiere decir que tú vas a dejar que el otro te dañe, porque una cosa es perdonar y otra Sí. cosa tú darle cabida otra vez a una persona en tu vida que tú sabes que te dañó. El hecho que yo perdone no quiere decir que ya yo me voy a involucrar igual contigo. No quiere decir que vamos a volver a hacer la misma. Puede ser, Dios lo puede hacer, Sí. Dios puede restaurar. Todo Para depende- Dios nada es imposible, pero no necesariamente. Un ejemplo, cuando vemos un caso de un criminal que mata a una persona y la familia decide perdonarlo, el padre, la madre decide perdonarlo, no quiere decir que ellos van a convivir con ese criminal. No, significa que lo perdonaron, que lo sacaron de su corazón, que ya sienten esa paz interior, que no sienten ese dolor tan fuerte hacia esa persona, pero no que se van a mezclar con ellos. Yo decía en una ocasión, yo no quiero ser la mejor amiga, yo solamente quiero que cuando nos juntemos, que la relación fluya, o sea, que no esté ese ambiente pesado, que no se siente ese odio, ese rencor, esa rivalidad entre quizás el ambiente donde nosotros nos encontramos, de personas que quizás se sientan afectados por lo que uno ha hecho o por lo que le han hecho a uno. Y realmente el perdonar libera de todo mal. Así es, y bueno, libera tanto que, señores, no hay nada mejor que tú poder hablar desde el perdón. Así es. Porque cuando tú hablas desde el perdón, desde la sanidad, hasta en tus palabras se nota. No se nota esa especie de rencor que a veces Sí, sale de las claro. palabras, que tú dices de recordar el pasado. Pero ya cuando tú sanas, cuando tú perdonas, pues Dios comienza a restaurar muchas cosas, Ay, sí. tanto para el que otorga el perdón como para el que lo recibe. Eso es así. Y entonces, ¿y los beneficios que uno recibe? ¿Cuántos beneficios uno recibe cuando uno perdona? Sí, ¿Cuáles son un ejemplo, Tara? ¿Qué beneficios recibe uno cuando uno perdona? Dime Bueno, uno. físicamente no tienes ese estrés emocional. Ay, Sí, eso es muy ese es liberador, uno. muy liberador. Sí. Porque cuando tú no perdonas, tú estás estresado emocionalmente, Sí. porque tú no te sientes bien. Esa carga mental. Tú te No, y tiene salud mental. O Sí, sea, porque tú sí. sabes que la mente comienza. Es una carga que te afecta es la un salud emocional, pero la salud física. El perdón, porque es que lo que nosotros arrastramos son muchas cosas y lo que se derivan de la falta de perdonar son muchas cargas también. Entonces, cuando tú cedes a perdonar, es una bendición. Es que por eso es que la Biblia nos cuida tanto que habla. Si tú tienes algo o te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, oye, mira, ve corriendo, porque Dios sabe que se rompe a cosas Que no llegan, que no llegan a a otras cosas. Entonces, por eso nosotros debemos ser intencional con practicar la palabra de Dios y vivirla. Porque a veces nosotros solo somos oidores, pero no vivimos la palabra No de Dios. hacemos. No la creemos para hacer exactamente lo que ellas dicen. Y somos cristianos que vivimos bimbalente de aquí para allá. Pero no hay un verdadero arrepentimiento en nosotros. ¿Y por qué lo tengo que perdonar? Y tan difícil
es difícil perdonar. Pero si ya mi hermano vino, ¿por qué le hacemos la vida tan difícil? Ya vino y pidió perdón. Es que es una actitud, es una actitud. Hay personas que, mira, es incluso que hay personas que van más allá. Que tú vas y pides, yo cometí alguna falta contra Stephanie y yo voy a donde Stephanie y le digo, Stephanie, mira, pero es de corazón. Te voy a decir por qué es de corazón, porque hipócritamente tú vas a pedir perdón y eso se nota. Sí, eso es lo primero. sí, Ahora, mucha gente se confunde porque mucha gente piensa que, yo te pedí perdón, yo no voy a volver a cometer. No, yo voy a tratar de no volverlo a cometer, sí. pero puedo volverlo a cometer. Si no en eso, en otro. Exacto, si en una cosa es en otra. Entonces yo voy donde Stephanie. Pero por cualquier razón pasó la situación que yo estoy expresando ahora de que pasó otra cosa y hay que ir de nuevo. La gente se queda, tú ves, no hubo perdón original porque ni de verdad, porque ella me pidió perdón o él me pidió perdón y mira, lo está haciendo de nuevo. Y entonces tú te comienzas a pensarle, ¿y cuántas veces yo te voy a perdonar? Señores, la Biblia, es que no somos nosotros. Es que las escrituras dicen 70 veces 7 tú ofendes, 70 veces 7 tú tienes que ir a pedir perdón, pero también tú tienes que perdonar. Porque es difícil para el que va a pedir perdón, pero también al que lo tiene que dar. Usted tiene que dar el perdón. Si usted viene a pedirle perdón, usted tiene que perdonar, porque eso es lo que la Biblia le manda a hacer. Porque el que está más herido es el que más encierra. Ay, no, que fue a mí, yo decía a mí. No, y a veces decimos, bueno, una más no se la perdono. Oye, esta es la última, pero si me la vuelve a hacer, no, pero oye lo que dice el Señor, porque que a nosotros se nos olvida. Lo que la Biblia dice, hasta 70 veces, o sea, todas las veces que sea necesario que tú vas a perdonar. No las veces que tú quieras. Todas las veces que en el día. Que al día, no diga que a la semana, al mes. Así que saque su calculadora y multiplique. Eso es mucho. Que es demasiado, que nadie te va a ofender tanto para tú ofender 70 veces al día. Nadie. Pero Dios te está diciendo intencionalmente, es que eso es lo que te va a hacer bien. Eso es lo que nos va a acercar. Eso es lo que nos va a familiarizar. Para mí, una persona que pide perdón es una persona que tiene buena autoestima. Y no lo considero una persona débil, sino la considero una persona fuerte y que controla sus emociones. Y que a pesar de la ira, el odio, ella puede controlarse, regularizarse y acercarse, respirar. Tiene control y respirar. Le digo, mira, Tara, perdóname, porque sé que lo hice mal. Pero que sea de corazón realmente. Sí, porque también a veces, eso se nota cuando la gente no lo hace de corazón. Se nota en el momento muchas veces y se nota en las acciones, en lo adelante. Porque hay personas que piden perdón por decir. Sí. Por salir del paso. Ay, perdóname. Katy. Pero no es que realmente se sienten mal por lo que hicieron. Pero aquí la parte es que, como estamos hablando de la falta de perdón, de que yo debo perdonar, más que me pidan perdón a mí, yo debo perdonar. No importa cómo la gente venga y nos lo pida. Sí. Nosotros en nuestro corazón no debemos sentir ese sentimiento que nos oprime, porque hay muchas cosas que la falta de perdón provoca en nuestra vida. Que eso es lo que yo te iba a decir, que no quiero dejar pasar por alto los beneficios que tiene. Primeramente, el que guarda rencor en su corazón no va a heredar el reino de los cielos. Así es. Aparte de que tú vas a tener una vida aquí terrenal de amargura. Ay, sí. ¿Por qué? Porque mira, primero tú vas a sufrir físicamente de salud en el corazón cardiovascular y te va a subir la presión. Lo segundo, va a tener enfermedades mentales, va a tener más depresión, más ansiedad, más estrés. Aparte de eso, que tú no vas a disfrutar tus momentos. ¿Por qué? Porque tú vas a pensar que, yo no, lo que me hizo fulano, esta me la va a hacer otra vez. O sea, que tú no vas a disfrutar los momentos que el Señor te permite vivir. Y aparte de eso, se te considera como una persona de baja autoestima. O sea, que es tan beneficioso tener un corazón perdonador, no guardar rencor. Así porque es beneficioso en todos los sentidos. Así es, no, y eso de verdad que cuando nosotros podemos pasar por la experiencia, que sé que todas en alguna manera lo hemos hecho, pasar por esa experiencia de perdonar a la persona que nos ha agredido, que nos ha ofendido, lo que nosotros sentimos en el momento es demasiado liberador, es demasiado bueno. Es el acceso al Padre, es el acceso, porque es que no, el hecho de que yo no perdone evita de que yo de que mis oraciones sean escuchadas.
Sí. de que mi ofrenda sea recibida. Ay, No importa moro. cuánta ofrenda yo dé, Dios no la va a recibir. Sí. No importa cuántas oraciones yo haga, cuántos ayunos yo haga, no voy a recibirlo. ¿Por qué? Porque tengo problemas con mi hermano. Y Katy, eso, discúlpame Ángela, que yo sé que quieres hablar, pero eso es tan así, como dicen las escrituras. En una ocasión a mí me pasó que tenía una ofensa, o sea, habíamos tenido un percance una persona y yo. Y yo recuerdo que yo iba en oración y yo no podía orar. Yo no me podía concentrar. Porque cuando yo iba de rodillas, me llegaba esa persona a la mente. Y yo, entonces, inmediatamente me llegó a la cabeza las escrituras donde dicen, es que si tú tienes una ofensa contra tu hermano, tú no puedes ni siquiera depositar la ofrenda. Ve y reconcíliate con tu hermano. Pues yo, obedientemente y negándome a mí misma, como decía Stephanie, que hay que negarse, pues hice mi parte. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer nuestra parte. Ya después de ahí, si esa persona no quiere o no Ya, otorgar el perdón, sí. pues ya eso corre por esa persona. Pero ya tú has sido liberado. Así es. Tú has sido liberado. Eso es algo muy importante. Bueno, Bueno, es que no Hay puedes. una canción. No puedes orar y las oraciones por ninguna. Si nosotros como creyentes tuviéramos eso tan pendiente, nos ofendiéramos menos y el reino del Señor avanzara. Porque donde hay contienda, pleito, chisme, No podemos o sea, avanzar. el reino de Dios no se ¿Y ha cómo se establecido. cumple? O sea, ¿cómo se cumple el propósito de Dios? No puede. Ay, En sí. una vida que no perdona. O sea, Eso ¿cómo no, puede? No. ¿Ustedes creen que se puede cumplir No. No. el propósito de Dios en una vida que no quiere perdonar? Eso te estanca ministerialmente, espiritualmente. Las bendiciones no llegan a ti de ninguna forma. Bueno, Tú lo ni- que pasa no, es- O sea, tú no creces, no avanzas. Que la gente ve lo físico como lo espiritual para con algo de Sí. remuneración. Hay gente que dice, no, es que eso es mentira, nada se estanca. Muchas cosas se Sí, estancan, más de lo que sí. tú crees. Así es. Estanca Porque- lo que es la vida espiritual, tú no creces. Cuando tú tienes rencor, es porque es que las oraciones no suben, tú no tienes una comunión plena con el Señor. Tú sabes que lo que pasa, que tú agotas toda tu energía en eso. Sí. Mira lo que dice Es Tara. desgastante realmente. Exacto, cuando tú te que tú piensas en esa persona. Si te mencionan el nombre, tú lo escuchas, tú de una vez piensas en Ay, esa no te persona. sientes ¿Por qué tan es que la mal. odio tanto? ¿Por qué es que me siento tan mal? Es que no puedo escuchar ni su nombre. Entonces, toda la energía, todo lo que tú puedes agotar tu energía produciendo en algo, tú lo vas a desgastar en eso. Así es. Así. Así que no vale la pena. Realmente. Si yo quiero que Dios cumpla su propósito en mi vida, si yo quiero crecer en el Señor, si yo quiero ir al cielo, pues lamentablemente debo perdonar. Y siempre, Siempre. no importa de la corazón, ofensa, ¿cómo siempre. puedes tú Siempre. orar? Porque- Así es. Entonces, a mí me encanta, porque antes decían ese corito así, como, y los católicos le encantan esa canción, y es verdad, Dios cómo nos tú puedes oye la orar. oración. Tú no, Dios Sí, no seas habla con tu reconciliado. Con tu hermano. Bueno, Bueno, qué tema. ha sido un tema muy interesante y que tiene mucha tela por donde cortar. Bastante. Pero hasta aquí hemos llegado. Deseamos de verdad que hayan podido ser edificados con esta parte de un corazón perdonador y que Sí. podamos ser intencionales y que podamos trabajar esta parte en nuestra vida. Recuerden que nos pueden seguir Mujeres Arraigadas a través del canal Gracias sobre Gracia IPJ vía YouTube, y nos pueden seguir también por Instagram, TikTok. ¿Verdad, Tara? Así es. Pues Dios les Instagram y bendiga. TikTok. Por ahora. Mujeres arraigadas. Dios les bendiga. Dios te bendiga más.